Se suman más acciones contra el juez Orellana luego del revés que impidió que reabriera las acciones para desconocer el resultado electoral. De nuevo, miembros del movimiento Semilla presentan denuncias en su contra. Ministerio de Salud define el terreno donde se construirá el hospital de cáncer. Sin embargo, el camino para su edificación será largo y podría tomar como mínimo 4 años. Aumenta la tragedia en Kentucky luego del accidente aéreo de un servicio postal. Protección Civil confirma ya 9 muertos. El fin de semana pasará el primer desfile navideño. La municipalidad capitalina anuncia el calendario de las celebraciones en las zonas de la ciudad. Bienvenidos a la emisión en directo de Noticiero Guatevisión de este miércoles 5 de noviembre. Soy Paula Osaeta y junto a todo el equipo de periodistas estamos listos para darle a conocer esas noticias que han marcado la jornada. Así que comenzamos con la información y quiero contarle que el Congreso de la República de Guatemala se renueva para el periodo 2026-2027 y acuerda una directiva unánime presidida por Luis Contreras del bloque Compromiso, Renovación y Orden, quien con 149 votos asume un rol clave en la próxima etapa de renovación de las altas instituciones del país. El Pleno del Congreso retomó la sesión suspendida el 28 de octubre, luego de que la Corte de Constitucionalidad emitiera un amparo que ordenaba continuar con la reunión de forma ininterrumpida hasta concluir la elección del primer secretario de la Junta Directiva. La resolución de la CC estableció que la sesión debía ser permanente y que ningún secretario podía ausentarse con la finalidad de interrumpir el quórum o paralizar la votación. El diputado electo para el cargo fue Orlando Blanco, con 141 votos. Gerson Barragán obtuvo 143 votos para ocupar el cargo de primer vicepresidente en sustitución de Jorge Castro, quien fue removido del puesto. Además, se realizó la elección de la nueva Junta Directiva del Congreso para el periodo 2026-2027. El Pleno de Diputados eligió sin oposición una planilla que obtuvo 149 votos favorables y que estará encabezada por Luis Contreras, representante del bloque Creo. Contreras tomará posesión el 14 de enero de 2026, junto con el resto de la directiva, y dirigirá las sesiones hasta el 14 de enero de 2027. Ojalá que tengamos esos votos para conseguir los consensos y aprobar leyes. Primeramente Dios. Los 140, la Junta Directiva tiene que trabajar a la par mía y todos van a tener sus funciones. Yo no necesito nada que no sea parte de lo que el Congreso me tiene que dar. Yo no necesito esas cosas. Yo quiero trabajar para los diputados y para este país. Entre los vicepresidentes figura Nery Ramos, quien presidió la directiva de 2024-2025 y 2025-2026, y que ahora pasa al cargo de primer vicepresidente, lo que evidencia un reparto de espacios entre bancadas. La conformación de la directiva es multipartidaria. 8 bancadas participan en ella, lo que refleja un acuerdo amplio entre fuerzas políticas con el objetivo de encarar los retos institucionales que se avecinan. Este nuevo liderazgo parlamentario tendrá un rol clave en los procesos que Guatemala debe enfrentar en los próximos meses, entre ellos la convocatoria de las postuladoras y la elección de autoridades para el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad, el Ministerio Público y la Contraloría General de Cuentas. Estas renovaciones institucionales están programadas para 2026 y la nueva directiva del Congreso será la encargada de conducir esos momentos decisivos. Por otra parte, un día antes de la elección formal de la directiva, se filtró una propuesta de planilla que ya señalaba los nombres que finalmente serían electos, lo que evidencia que detrás de las decisiones hubo negociaciones políticas previas. Además, durante la sesión parlamentaria hubo movilización de simpatizantes en los alrededores del Palacio Legislativo, lo que obligó a la Policía Nacional Civil a cerrar algunas calles para permitir el ingreso de los legisladores. Con este nuevo pacto en la dirección del Congreso, se abre un capítulo en el que la estabilidad de la mayoría, el consenso entre bancadas y la conducción de los procesos de institucionalidad estará bajo la lupa pública. Para analistas políticos, el hecho de que la elección se haya dado sin oposición es una señal de que el oficialismo y grupos afines lograron un acuerdo que busca garantizar fluidez en el proceso que se viene.
Con imágenes de Byron Baiza para Noticiero Guatevisión reportó Oscar Vázquez. Y la Cámara de Comercio Americana en Guatemala, AmCham, felicitó a los miembros electos de la nueva Junta Directiva del Congreso de la República para el periodo 2026-2027 e instó a impulsar una agenda legislativa basada en la transparencia, objetividad y rendición de cuentas. La entidad destacó la importancia del Congreso como pilar fundamental en la consolidación de la democracia y el desarrollo económico sostenible e hizo un llamado a fortalecer el Estado de Derecho y la certidumbre jurídica. Entre las prioridades que señaló AmCham destacan los procesos de elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral y de la Corte de Constitucionalidad, así como la elección del próximo fiscal general del MP y del Contralor General de Cuentas. AmCham reiteró su disposición de colaborar con el Congreso a través del diálogo técnico y constructivo para fortalecer la confianza ciudadana y promover una Guatemala más próspera y competitiva. Y el presidente Bernardo Arévalo felicitó al pueblo de Guatemala tras la elección de la nueva Junta Directiva del Congreso para el periodo 2026-2027. Según el mandatario, el resultado refleja el fortalecimiento de las fuerzas democráticas y la búsqueda de consensos entre distintas bancadas. Paula Carranza tiene los detalles. Paula, qué gusto saludarte. Vamos contigo. Muy buenas tardes, Paula. El Congreso de la República el día de ayer realizó la elección de la nueva Junta Directiva para el periodo 2026-2027. El presidente Bernardo Arévalo, durante la ronda, dedicó unas palabras a la nueva Junta Directiva de la cabeza del organismo legislativo. Quiero aprovechar este espacio para felicitar a la nueva Junta Directiva del Congreso de la República, electa esta tarde para el periodo 2026-2027. Esta Junta Directiva, que será presidida por el diputado Luis Contreras e integrada por diputados de distintas bancadas, jugará un papel fundamental en los procesos de elección de segundo piso que se llevan a cabo en el 2026 del Tribunal Supremo Electoral, Corte de Constitucionalidad, toma de posesión de la Comisión de Postulación del MP, del Contralor General de Cuentas, entre otros procesos todos que son clave para el rescate y fortalecimiento de las instituciones democráticas en nuestro país y el restablecimiento de un Estado de Derecho. Sí, como mencionó el presidente Bernardo Arévalo, el próximo año será un año bastante importante para el tema de elecciones, ya que se elegirán cabezas de diferentes instituciones públicas, como el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad, la Comisión de Postulación del Ministerio Público y la Contraloría General de Cuentas. Con imágenes de María René Barrientos, reportó para Noticiero Guatevisión, Paula Carranza. Y durante la conferencia de prensa desde Alta Verapaz, el presidente Bernardo Arévalo informó que presentó una solicitud de retiro de antejuicio en contra del juez séptimo penal Freddy Orellana, a quien señala de haber dictado resoluciones ilegales con las cuales pretendía desarticular al partido Movimiento Semilla y dejar sin efecto los cargos ganados por dicha agrupación en las votaciones de 2023. El mandatario señaló al juez Orellana de abuso de autoridad, resoluciones violatorias a la Constitución, usurpación de atribuciones y prevaricato. Esta es la segunda acción legal contra el juzgador, ya que el mandatario pidió a la Junta de Disciplina Judicial la suspensión, destitución e inhabilitación penal para Orellana, al considerar que buscó interferir en los poderes del Estado y dejar sin efecto los resultados electorales. Y diputados del Movimiento Semilla presentaron querellas penales en contra del juez Freddy Orellana y los fiscales Rafael Curruchiche y Leonor Morales de la FESI por diversos delitos relacionados con abuso de autoridad y actuaciones contrarias a la ley. En conferencia de prensa, legisladores informaron que las acciones penales y administrativas promovidas se basan en la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad con propósitos electorales, resoluciones violatorias a la Constitución y desobediencia. Según el diputado oficialista Raúl Barrera, las querellas ya fueron admitidas y se encuentran en control jurisdiccional de los juzgados 10º y 12º de instancia penal del Departamento de Guatemala. Los parlamentarios señalaron que estas acciones forman parte de una respuesta legal ante lo que consideran un abuso
un uso abusivo de las facultades judiciales y fiscales durante el proceso electoral pasado. Y vamos a continuar con los sucesos de la jornada. Los bomberos municipales sofocaron un incendio estructural registrado en el interior de un taller mecánico ubicado sobre el Boulevard Vista Hermosa y 18 Avenida en la zona 15 capitalina. De acuerdo con el vocero de la institución, fue necesario desplegar unidades especializadas y más de 15 elementos para controlar las llamas que amenazaban con extenderse a todo el inmueble y a propiedades cercanas. La emergencia se registró durante la madrugada de este miércoles y según las autoridades no se reportaron personas heridas. Las primeras hipótesis apuntan a que un posible cortocircuito en el área de bodega habría originado el siniestro. Y la madrugada de este miércoles, la Policía Municipal de Tránsito de Villanueva reportó un tráiler volcado en el ingreso al viaducto de Lindavista en la zona 4 de ese municipio, situación que generó complicaciones vehiculares para miles de personas que transitan por ese sector. El reporte de las autoridades explicó que no hubo personas heridas y que tampoco estuvo involucrado otro vehículo. Tras la emergencia fue necesario coordinar 2 grúas para remover al transporte pesado, maniobra que se extendió por más de 1 hora. Y en San Martín Jilotepeque, Chimaltenango, a la altura del kilómetro 63 de la ruta interamericana, un vehículo de transporte pesado estuvo a punto de caer al fondo de un barranco al salirse de la carretera. Paramédicos de bomberos municipales departamentales dieron asistencia prehospitalaria al piloto y ayudante del vehículo pesado, quienes presentaban heridas menores y crisis nerviosa. Según el piloto del camión, el cual transportaba blocks, una falla en el sistema de frenos hizo que perdiera el control y se saliera de la carretera. Y le cuento que en el paso a desnivel de Lomas del Norte, en la zona 17, un accidente de tránsito dejó a una persona fallecida. Técnicos en urgencias médicas de bomberos voluntarios confirmaron que la víctima conducía una motocicleta. Tras la evaluación prehospitalaria, se constató que el hombre presentaba varios traumas en la cabeza, espalda, brazos y piernas, por lo que se coordinó con las autoridades correspondientes los trámites que establece la ley en estos casos. Según el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, en el año han fallecido más de 2,000 personas en distintos hechos de tránsito ocurridos a nivel nacional. Y le cuento que un motorista fue captado en video cuando al intentar rebasar a un vehículo colisionó de frente contra otro automóvil. El hecho dejó gravemente herido al conductor del vehículo de 2 ruedas y en las imágenes que quedaron grabadas por una cámara de vigilancia se observa cómo el conductor de la motocicleta intenta rebasar sin notar que en sentido opuesto se encontraba otro vehículo estacionado. El impacto fue fuerte y ocurrió en Usumatlán, Zacapa. Autoridades reiteran el llamado a conducir con precaución y respetar las normas de tránsito para evitar este tipo de accidentes que enlutan a miles de familias guatemaltecas. Y mire, los bomberos municipales departamentales dieron a conocer que un hombre murió en horas de la mañana al ser atropellado en el kilómetro 167 de la carretera que conduce a Cuyotenango en Suchitepeques. De acuerdo con los bomberos, la víctima de aproximadamente 35 años murió de manera inmediata por la gravedad de los traumas. Curiosos indicaron a las autoridades que se presentaron al lugar para los trámites de ley que un vehículo del transporte pesado que continuó su marcha fue el responsable de la tragedia. El afectado trabajaba en ese sector como vendedor de aguas y golosinas. Mire, ayer se hizo el lanzamiento de la nueva vacuna hexavalente que será distribuida a nivel nacional para proteger a los niños de 6 enfermedades graves.
La vacuna hexavalente llegó a Guatemala y protegerá a los niños de 6 enfermedades como difteria, hepatitis B, poliomielitis e influenza tipo B, entre otras. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social dio a conocer que anteriormente se necesitaban más de una vacuna para proteger a los niños de estos padecimientos, pero ahora se reducirá a una sola. La dosis podrá ser aplicada a los niños desde los 2 meses de edad. Antes, por ejemplo, teníamos la vacuna pentavalente y era necesario una dosis adicional para cubrir la poliomielitis. Y hoy, gracias al hexavalente, podemos tener toda esa protección reunida en una sola aplicación. ¿Y eso por qué es importante? Porque esta protección se traduce en menos inyecciones, menos dolor, por supuesto que mayor adherencia por parte de quien está utilizando el servicio, pero sobre todas las cosas por más vidas saludables en el país. En la actualidad se cuenta con 600,000 dosis que serán distribuidas a nivel nacional a través de una cadena adecuada para mantener el perfecto estado de las vacunas. La compra de las dosis se realizó a través de la Organización Panamericana de la Salud, que informó que una distribución adecuada es uno de los aspectos más importantes. Es importante mencionar que más allá de la introducción de la vacuna, paralelamente pues hay componentes que debemos de fortalecer, como es la cadena de suministro, garantizar que esa vacuna llegue al país, llegue a nivel central y de ahí sea distribuida de una manera adecuada. Para hacer esto posible se hizo una inversión inicial para la adquisición de las vacunas con un costo de 9,492,000 quetzales. Se tiene previsto realizar próximamente nuevas inversiones para continuar brindando esta protección inmunológica a los niños del país. Con imágenes de José Sánchez para Noticiero Guatevisión, Rosmery Ávila. Y en otros temas, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Cultura y Deportes informaron sobre la repatriación de 61 bienes culturales guatemaltecos desde Guanajuato, México. Las piezas fueron entregadas de forma voluntaria por una ciudadana guatemalteca y su retorno fue posible este 4 de noviembre con el apoyo de autoridades mexicanas. Entre los objetos destaca un cántaro tipo chinautla con decoración zoomorfa, así como fragmentos de cerámica prehispánica y 32 piezas de indumentaria tradicional de danzas. Los bienes permanecerán en resguardo en el Instituto de Antropología e Historia de Guatemala para su registro y climatización. Las autoridades no informaron cómo esta ciudadana guatemalteca logró sacar las piezas del país ni cómo las obtuvo. Y es momento de conocer lo que sucede en el mundo. Nueva York eligió al izquierdista musulmán Zohran Mamdani como su nuevo alcalde y los demócratas ganaron 2 importantes gobernaciones estatales. Una advertencia temprana al presidente Donald Trump antes de las elecciones intermedias de 2026. La ciudad de Nueva York eligió el martes a su nuevo alcalde, el izquierdista musulmán Zohran Mamdani. El candidato demócrata nacido en Uganda en una familia de origen indio y naturalizado estadounidense se autodenomina socialista e hizo campaña prometiendo reducir los costos de vida para los neoyorquinos de a pie. Su victoria ocurre en medio de los feroces ataques a sus políticas y a su herencia musulmana por parte del presidente Donald Trump, las élites empresariales y los medios conservadores. En este momento de oscuridad política, Nueva York será la luz. Aquí creemos en defender a aquellos a quienes amamos, ya sean inmigrantes, integrantes de la comunidad trans o una de las muchas mujeres negras a las que Donald Trump ha despedido de un puesto de trabajo federal. One of the many black women that Donald Trump has fired from a federal job. Mamdani era virtualmente desconocido antes de ganar la nominación demócrata frente al exgobernador Andrew Cuomo, a quien volvió a vencer el martes. El legislador estatal de 34 años ganó apoyo a través de su estilo personal informal, su destreza en las redes sociales y una enorme campaña de contacto directo. Esta era la más seguida de las contiendas locales del martes en Estados Unidos, en las que los demócratas ganaron también las gobernaciones de Nueva Jersey y Virginia. Trump reaccionó al revés electoral de los republicanos, citando a encuestadores no especificados que atribuyeron la derrota al cierre del gobierno en curso, ya que él no estaba en la boleta electoral.
Y el Papa León XIV criticó el despliegue de fuerzas estadounidenses en el Caribe sin mencionar al presidente Donald Trump y afirmó que con la violencia no gana nadie. El Papa León XIV criticó el martes el despliegue de fuerzas estadounidenses en el Caribe sin mencionar al presidente Donald Trump. Un país ha el derecho de avere, i militari. Permítanme comenzar diciendo que hoy es el Día de las Fuerzas Armadas Italianas. Mis mejores deseos. Un país tiene derecho a tener fuerzas armadas para defender y construir la paz. Sin embargo, en este caso, la situación parece ser un tanto diferente. Aumenta la tensión. Hace 5 minutos leí una noticia de última hora que decía que se están acercando cada vez más a la costa venezolana. Creo que con la violencia no ganamos. Lo que se debe hacer es buscar el diálogo, buscar la manera justa de encontrar soluciones a los problemas que puedan existir en un país determinado. Para trovare soluzioni ai problemi che si possono esistere in qualche paese. El presidente Donald Trump ordenó un importante despliegue militar en el Caribe en las últimas semanas y las fuerzas estadounidenses han llevado a cabo múltiples ataques contra presuntos barcos de narcotraficantes, en los que han muerto decenas de personas. El dirigente republicano afirmó que no planea ataques contra Venezuela, donde el presidente Nicolás Maduro, acusado por delitos relacionados con las drogas en Estados Unidos, asegura que Trump quiere imponer un cambio de régimen para apoderarse del petróleo venezolano. Y mientras tanto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, estimó ser más famoso que los artistas Taylor Swift o Bad Bunny por la cobertura mediática que recibe en Estados Unidos ante el despliegue militar en el Caribe que asegura busca derrocarlo. Yo me asombro. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ironizó el martes sobre la atención mediática que recibe en Estados Unidos. El mandatario critica el despliegue militar de Washington en el Caribe, que según asegura, busca derrocarlo. Es que de verdad uno no debe sorprenderse. Y digo, coño, soy famoso. Soy más famoso que Taylor Swift en Estados Unidos ahorita. Que Karol G. Soy más famoso que Bad Bunny. Tengo ganas de grabar un disco inclusive. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el fin de semana que los días de Maduro en el poder estaban contados, pese a desestimar una posible guerra con Venezuela. La justicia estadounidense ofrece una recompensa de $50 millones por la captura del mandatario sudamericano. ¿Qué temen de mí? Si no soy yo, es un pueblo de pie, en batalla, bolivariano, chavista, dueño de su destino. Washington sostiene que sus operaciones en el Caribe están dirigidas contra el narcotráfico. Al menos 67 personas murieron en bombardeos contra supuestas narcolanchas, al tiempo que las autoridades estadounidenses acusan a Maduro de encabezar un cártel de la droga. Y un avión de carga de la empresa de envíos UPS se estrelló este martes por la tarde, poco después de despegar del aeropuerto internacional de Louisville, en Kentucky. La aeronave, un McDonnell Douglas MD-11, se dirigía a Hawái con 3 tripulantes a bordo. El gobernador Andy Beshear informó que al menos 9 personas han muerto y otras más resultaron heridas, algunas de ellas con lesiones graves. El número de víctimas podría aumentar. Los bomberos llegaron rápidamente a la zona y combatieron un incendio entre los restos del avión. Este miércoles han empezado a difundirse videos de personas que estaban grabando en el momento del incidente y también de cámaras de seguridad. Y el número de muertos por el tifón Kalma-Egi en el centro de Filipinas superó los 100 este miércoles, a medida que el devastador impacto en la provincia de Cebu se hizo más evidente tras las peores inundaciones en la memoria reciente. El impacto devastador del tifón Kalma-Egi en el centro de Filipinas es cada vez más evidente. La zona alrededor de la ciudad de Cebu recibió más de 180 milímetros de lluvia en las 24 horas previas al impacto del tifón, muy por encima del promedio mensual, provocando las peores inundaciones en la memoria reciente. El agua arrasó pueblos y ciudades de la provincia, llevándose por delante automóviles, casas ubicadas en las riberas y hasta enormes contenedores de carga.
Las autoridades dijeron el miércoles que la cifra de muertos por el paso del tifón ya superó el centenar. Cuando volví, vi que todas las casas estaban inundadas, todo había desaparecido. El agua subió demasiado, se convirtió en un mar. Todas las casas fueron arrasadas. En la tarde del miércoles, Kalmaegui se movía hacia el oeste sobre el mar de China Meridional y hacia Vietnam, donde las autoridades temen que agrave los daños provocados por una semana de inundaciones que ya han dejado decenas de muertos. El juez del juzgado de primera instancia penal de Petén resolvió ligar a proceso penal a 4 militares señalados de la sustracción de armamento del Comando Aéreo del Norte. 3 de los 4 sindicados, identificados como Carlos, Alain y Ludwin, serán investigados por hurto agravado e incumplimiento de deberes. Además, se resolvió enviarlos a prisión preventiva durante la investigación, mientras que el detenido identificado como Josué enfrentará un proceso penal por incumplimiento de deberes y fue beneficiado con medidas sustitutivas que incluyen el arresto domiciliario. Por la reserva del caso se desconocen los hechos específicos señalados a los ahora procesados. Preliminarmente se dio a conocer que entre el armamento extraído se encuentran 55 fusiles, 14.420 municiones calibre 5.56 milímetros, 111 tolvas y 3 lanzagranadas. Y le cuento que esta mañana continuó la audiencia de primera declaración de 24 guardias del sistema penitenciario señalados de su presunta participación en la fuga de los 20 reos del centro carcelario Fraijanes II. Elmer Vargas nos cuenta qué ha ocurrido en este proceso, donde exfuncionarios del Ministerio de Gobernación estarían implicados. Elmer, te escuchamos. Buenas tardes. ¿Qué tal, Paula? Buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de Noticiero Guatevisión. Tal y como lo mencionas, este día se ha llevado una segunda sesión de la audiencia de primera declaración, en donde los 24 guardias del sistema penitenciario han comparecido ante una judicatura. Esto, como les comentaba, para escuchar la acusación o la imputación de los delitos que les ha hecho el Ministerio Público. De esta cuenta, es importante señalar que debido a la reserva judicial de este proceso, se realiza a puertas cerradas. Sin embargo, lo que pudimos documentar es que varios de ellos habrían rendido su declaración ante el juez Julio César Vázquez Scholl. Esto, como les comentaba, ellos son señalados por 2 delitos, específicamente por el delito de cooperación para la evasión, así también como el de incumplimiento de deberes. De esta cuenta, entonces, como les comentaba, ha transcurrido esta segunda sesión, la cual ha concluido hace unos minutos y se ha reprogramado su continuación para el próximo viernes. Esto se tiene previsto que el juez podrá resolver la situación jurídica de estas personas. Es importante señalar que, como les comentaba, ellos son implicados por su presunta colaboración y participación en la fuga de los 20 reos del centro carcelario Fraijanes II. Es importante señalar que las autoridades del sistema penitenciario indicaron que serían 20 específicamente cabecillas que pertenecen al barrio 18, y de esta cuenta entonces a la fecha se ha logrado la recaptura de 4 de ellos. ¿Por qué se ha dictado la reserva de este proceso? En primera instancia es porque existen 4 órdenes de aprehensión aún pendientes de ejecutar. Entre ellas se encuentra la de la ex viceministra del Ministerio de Gobernación, Claudia Palencia, así también como Ludwin Godínez, que es exdirector del sistema penitenciario, y Eladio Ramos Ramírez, quien era el exalcaide del centro carcelario Fraijanes II, y también el Ministerio Público se informó que existe una orden de captura en contra del exministro de Gobernación, Francisco Jiménez, y de esta en cuenta no se conocen los hechos específicos que se le han señalado a estos guardias del sistema penitenciario, que, como les comentaba, será este próximo viernes cuando ellos puedan conocer cuál será su futuro legal. Este es el reporte, Paola, que tenemos para ustedes desde Torre de Tribunales, y sin duda les estaremos llevándole la actualización correspondiente. Yo regreso contigo a los estudios con imágenes de José Sánchez, reportó Elmer Vargas. Gracias, Elmer, por ampliarnos la información de lo que sucede en Torre de Tribunales a esta hora de la tarde. Y mire, diputados presentan una iniciativa de ley para reformar la ley del régimen penitenciario, la cual consiste en restringir la construcción de cárceles en áreas urbanas. Óscar Vázquez nos cuenta más al respecto. Óscar, nos enlazamos contigo. Buenas tardes.
Compañeros, buenas tardes, qué gusto poder saludarlos. Quiero contarles de que hoy un grupo de legisladores ha presentado una iniciativa de ley en donde pretenden reformar la ley del sistema penitenciario, específicamente los artículos 55 y 96 del decreto 33/2006. Con esto se pretende de que los sistemas penitenciarios del país se construyan a las afueras de los cascos urbanos, es decir, en áreas rurales alejados de, reitero, los centros urbanos, ya que los legisladores mencionan que el tener estos centros carcelarios en donde pues habita la población representa un peligro para quienes se encuentran alrededor de los mismos, ya que han identificado que tener los centros carcelarios en las zonas urbanas ha llevado consecuentemente a diferentes casos de extorsión, pandillas y demás. Esta reforma se da luego de que semanas atrás se diera la fuga de 20 reos del sistema penitenciario Fray Janes II. Estos parlamentarios mencionan de que presentarán esta iniciativa de ley. La misma fue entregada a Dirección Legislativa, en donde se pretende que avance en diferentes lecturas en el Pleno del Congreso de la República. Pero por supuesto esta información y demás acontecer nacional usted la conocerá en nuestras próximas emisiones. Con imágenes de Byron Baiza, para Noticiero Guatevisión reportó Oscar Vázquez. Y continuamos con más sucesos de la jornada. En el kilómetro 203, jurisdicción de Colomba, Costacuca, en Quetzaltenango, agentes de la Policía Nacional Civil localizaron a 12 extranjeros de distintas nacionalidades, entre ellas de Cuba, Venezuela y Haití. Según el informe oficial, entre los remitidos se encuentran 3 mujeres y 9 hombres, 2 de ellos menores de edad. Todos viajaban de manera irregular a bordo de un autobús de la empresa de transporte Mitocha, con rumbo a la frontera de Tecunumán, San Marcos, desde donde pretendían continuar su trayecto hacia los Estados Unidos. Y el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil coordinaron la captura de un hombre por los delitos de portación ilegal de armas de fuego y disparos sin causa justificada. Fue arrestado en el barrio Morazán del municipio de Fray Bartolomé de las Casas. Según las autoridades, la persona fue consignada en flagrancia cuando usaba un chaleco antibalas y realizaba disparos con una escopeta calibre 12 sin la licencia que emite la Dirección General de Control de Armas y Municiones. El detenido fue trasladado al juzgado de turno de esa región para solventar su situación legal por el uso irresponsable del arma de fuego. Y mire, nuevamente la colonia La Reformita en la zona 12 capitalina fue el escenario de un ataque armado. En esta ocasión, el presunto responsable de haber herido de arma de fuego a un hombre también resultó herido al enfrentarse a tiros con elementos de la Comisaría 14 de la Policía Nacional Civil cuando trataba de escapar del lugar. Según el vocero César Mateo, el detenido de 27 años fue llevado a un centro asistencial bajo custodia policial para luego ser puesto a disposición de un juzgado para que solvente su situación legal. Se le incautó una pistola, un celular y se localizaron varios casquillos que servirán para fortalecer la investigación y capturar al otro sujeto que lo acompañaba y que sí logró escapar. Y escuche esto, los bomberos municipales reportaron que en la azotea de un edificio ubicado en la 7ª Avenida y 13 Calle de la zona 10 fue rescatado una especie de gavilán. De acuerdo con los bomberos, el ave fue ubicada por varias personas que trabajaban en esas instalaciones, por lo que fue resguardado en una jaula especial para ser entregado a personal del Consejo Nacional de Áreas Protegidas CONAP. El extraño incidente sorprendió a varias personas que no daban crédito de lo sucedido. Y mira, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas CONAP, por medio de la Dirección Regional Metropolitana, recibió a esta especie de gavilán rescatada en la zona 10 de la ciudad capital. Como parte de los procedimientos en este tipo de casos, se coordinó una evaluación preliminar para descartar posibles fracturas o enfermedades en esta especie de ave. Posteriormente será trasladada a un centro de rescate para que médicos veterinarios evalúen clínicamente al ave para dejarla en cuarentena. Posterior a esa etapa, se evaluará si se puede realizar la liberación correspondiente o si quedará en cautiverio.
Y vamos a dar un giro a la información porque del 1 de enero al 3 de noviembre el Instituto Nacional de Ciencias Forenses confirmó que se han realizado 2.850 necropsias, siendo la causa de muerte los hechos de tránsito. Los departamentos de Guatemala con 923 casos, Escuintla con 310 y Quetzaltenango con 170 son los 3 lugares donde han ocurrido la mayor cantidad de percances viales que han involucrado desde una motocicleta hasta transporte pesado. Eso contrasta con el departamento de Totonicapán con solamente 16 accidentes en lo que va del año. El consolidado del INACIF revela que del total de casos, 2.454 son hombres, que es un 86%, y 396 mujeres, un 13%. Sin embargo, se reportan 361 víctimas entre los 0 y 18 años, 1.093 entre los 19 y 30 años y 1.395 casos de los 31 años en adelante. En el 2024, el INACIF confirmó 1.700 necropsias por esa causa, un aumento de 1.150 casos en comparación a 2025, cuando aún falta poco menos de 2 meses para que finalice el año. Quiero contarle que el Ministerio de Salud ya cuenta con el terreno donde se construirá el Hospital Especializado contra el Cáncer, un proyecto que busca fortalecer la atención oncológica en el país. Sin embargo, el lugar estará ubicado en la zona 13, a un costado del Aeropuerto Internacional La Aurora. Pero es Andrea Domínguez quien nos da más detalles. Andrea, ¿qué información se tiene al respecto? Adelante. Muy buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a todos nuestros televidentes. Como tú muy bien lo indicas, mientras continúan las discusiones en el Ministerio de Salud para lograr cumplir con la ley de cáncer que fue aprobada hace 1 año, 8 meses, en medio de la cantidad de casos de pacientes que continúan siendo detectados en el país y que esto eleva las alarmas derivado a que se señala que hay un incremento de personas que están sufriendo cáncer de todo tipo. Ante ello, también hay que recordar que este decreto aprobado en 2024 y que ha sido la piedra angular de este gobierno, hoy continúa sin cumplirse en su mayoría. Incluso tampoco se tiene el reglamento. Lo que sí es que ya se ha definido que en este lugar, ubicado sobre la 8ª Avenida entre 10ª y 15 calle, estará el Hospital Nacional contra el Cáncer. Una inversión que no estará desarrollando el gobierno de Guatemala, sino será a través de una donación que realizará el gobierno de China Taiwán, según lo ha confirmado el Ministerio de Salud. Un espacio que, según se ha confirmado y que ya fue adscrito al Ministerio de Salud, tiene al menos 11.419.3 metros cuadrados, parte de la finca que es propiedad de la Nación y que se ubica entre la calle en donde está el Ministerio de Ambiente y el INSIBUME y a un costado el Aeropuerto Internacional La Aurora. Hay que recordar que este lugar ya de por sí, en horarios en los cuales vienen aeronaves, es complejo pasar por este sector, considerando ahora que se estará comenzando la construcción de este centro asistencial. Las autoridades deberán medir no solo el impacto vehicular que pueda existir en este lugar, sino también con la llegada de centros asistenciales llega otro problema y es la de vendedores informales que comienzan a apropiarse de las áreas verdes e incluso banquetas. La organización Voz por el Cáncer también ha expresado su preocupación por la instalación y construcción del hospital en este lugar, considerando que el punto no solo es de alto congestionamiento vehicular, sino que especialmente es un área que no cuenta con estacionamiento adecuado y que dificultaría el acceso a los pacientes. Además, han señalado que la contaminación acústica causada por el ruido de los motores y el tráfico aéreo, así como la atmosférica derivado de la quema de combustible de aviones, podría afectar la salud de los pacientes oncológicos, que hay que recordar que ya de por sí ellos son pacientes de alto riesgo. A esto se suma que, según lo indicado por las autoridades, en la construcción de este centro asistencial que estará a cargo de China Taiwán, se espera también que pueda tardar entre 4 y 6 años, aunque aún no se define cuándo se estaría instalando. Tampoco se ha realizado ningún estudio de impacto
ambiental, que es una de los requisitos para poder realizar una construcción de esta índole, además de considerar lo que implica el tener que atender a pacientes que se encuentran vulnerables en su salud ante la construcción de este centro asistencial. Con información de Ana Lucía Ola e imágenes de Moisés Sheck, reportó Andrea Domínguez. Andrea, definitivamente la construcción de este hospital será muy importante para todo el país, pero también las autoridades deben de tomar en cuenta todos los factores que tú mencionaste, pues la situación del tránsito en este lugar podría complicar la llegada también de muchos turistas y de guatemaltecos hacia el Aeropuerto Internacional La Aurora. Por supuesto que le daremos seguimiento a esta noticia. Y mire, vamos a cambiar de tema completamente porque las luces, la música y la alegría navideña volverán a iluminar la ciudad de Guatemala con el tradicional desfile navideño de la municipalidad que se celebrará el sábado 8 de noviembre de 18 a 21 horas frente al Palacio Municipal en la zona 1. El evento marca el inicio oficial de la temporada navideña y promete una noche mágica llena de color, música y diversión para toda la familia. El desfile contará con carrozas temáticas, personajes navideños, presentaciones artísticas y música en vivo que recorrerán las distintas calles de la capital, llevando el espíritu de las fiestas a los barrios y colonias. La municipalidad invita a los vecinos a consultar el recorrido en las redes oficiales para no perderse esta experiencia que celebra la convivencia, la cultura y la tradición guatemalteca. Y en otras noticias, estamos en época de graduaciones. Miles de estudiantes están culminando una etapa profesional en sus vidas. Por esa razón, nos enlazamos con Rosemary Ávila, quien nos amplía esta información. Buenas tardes, Rosemary, adelante. Gracias, muy buenas tardes. Y es que efectivamente en esta temporada muchísimos están culminando su área profesional con las graduaciones y hoy estamos en una de ellas, específicamente de quienes están culminando la etapa de técnico en enfermería acá en la Escuela de Enfermería de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y algo que nos llama muchísimo la atención es que algunos están optando por tomarse fotografías con sus seres queridos, incluso tomando en cuenta esos recuerdos que son tan importantes. Vamos a tratar de entrevistar por acá una de las graduandas. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, felicidades. Gracias. Pues vemos que ya están culminando esta etapa que es tan importante. ¿Qué te motivó en tu caso a estudiar enfermería? Mi familia y mi abuela, ¿verdad? En especial, ella fue la que me motivó y pues el amor, ¿verdad? A brindar el cuidado. Bueno, se dice que precisamente el amor es una de las características más importantes de esta carrera. Sí. El amor, ¿verdad?, hacia pues lo que uno está haciendo, ¿verdad? No solo es el amor de familia, sino que también como lo vamos a brindar. Sí. Bueno, ¿qué tan difícil es estudiar enfermería? Me imagino que hay momentos bonitos, hay momentos un poco más complicados. Sí, hay momentos donde a veces uno ya no da para más, pero pues la motivación, ¿verdad? Y eso es lo que da la... Bueno, ¿hoy con quién estás acompañada? De mi familia, mis papás y mis hermanos. Bueno, vamos a tratar de entrevistarlos a ellos porque definitivamente es importante. Señora, mucho gusto, pues vemos que hoy están orgullosos de que una de las integrantes de su familia ya prácticamente es profesional. Exactamente, así que nos sentimos muy orgullosos, ¿verdad? Y dándole gracias a Dios, ¿verdad? Por el privilegio que nos ha dado de ver que nuestra hija llegó a culminar sus estudios universitarios, ¿verdad? Todavía puede seguir adelante, ¿verdad? Con el apoyo de Dios y de nosotros, ¿verdad? Y ahí sí que es nuestro gran orgullo. Bueno, queda celebrar entonces el resto del día. Exactamente, tirar la casa por la ventana. Muchas gracias por la entrevista, pues como les comento, acá vemos a otra familia celebrando este logro, muchísimos incluso pues son recibidos con sus flores, por supuesto el traje de gala que no puede faltar y en muchos casos la toga. Y acá el set, como les decía, el set que se está utilizando para esas fotografías que no pueden faltar en este día tan especial y como les comento, pues es la temporada de graduaciones y hoy pues más de 100 profesionales en enfermería están culminando esta etapa tan importante y listos para servir al prójimo en los hospitales nacionales y privados del país. Con imágenes de Esvin García para Noticiero Guatevisión, soy Rosemary Ávila y regreso a estudios.
Muchas felicidades para todos ellos. Muchas gracias por tu reporte, Rosemary. Mire, vamos a continuar con más información porque en las próximas horas se prevé algunos nublados con lluvias, sobre todo en el norte y sur del país, según el pronóstico del INSIBUME para este miércoles. Dentro de la información se descarta que estas condiciones se estarán registrando en las tardes y noches debido al ingreso de humedad que se está registrando en ambos litorales. La repercusión será en el Caribe, en el occidente y en Boca Costa con lluvias o lloviznas. Las autoridades también hacen el llamado de prevención debido a que no se descarta el descenso de temperaturas en la madrugada, lo que podría afectar principalmente a quienes se encuentran en condición de calle. A esta hora de la tarde tenemos información importante en cuanto a los deportes. En vista de los incidentes ocurridos durante la venta presencial de boletos para los partidos de la fase final de la eliminatoria mundialista, la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala informó que canceló la venta física de boletos. La entidad lamenta los hechos de violencia registrados en la zona 9 de la ciudad y anuncia que próximamente informará a través de sus redes sociales y canales oficiales las nuevas modalidades para adquirir entradas. La Federación hace un llamado al público para cooperar con las nuevas disposiciones, evitar aglomeraciones y favorecer un proceso seguro y ordenado de cara a los próximos compromisos de la selección nacional. Y el fútbol guatemalteco vuelve a destacar en el plano internacional. Un joven promesa chapina ha sido fichada por uno de los clubes más grandes de Brasil. Se trata de Marvin Titiman Ávila Jr., el nuevo legionario que llevará el talento nacional al Sao Paulo FC. El fútbol guatemalteco está viviendo un momento que quedará grabado en historia. Marvin Titiman Ávila Jr., una de las grandes promesas del balompié nacional, fue confirmado como nuevo jugador de Sao Paulo FC, uno de los clubes más prestigiosos de Brasil y de toda Sudamérica. El joven centrocampista, formado en la Fuerza Básica de Antigua GFC, ha demostrado un talento fuera de serie. Su velocidad, técnica y capacidad para desequilibrar en 1 contra 1 lo convirtieron rápidamente en una de las joyas más seguidas del fútbol guatemalteco. Marvin Ávila Jr., el hijo del recordado ex seleccionado nacional Marvin Ávila, parece decidido a continuar el legado familiar, pero llevándolo a un paso más allá. Su rendimiento llamó la atención de varios equipos internacionales y finalmente fue Sao Paulo quien apostó por su proyección a futuro. El joven chapín se incorporará oficialmente al conjunto brasileño el 17 de marzo de 2026, fecha en la que cumplirá la mayoría de edad y podrá sumarse a la fila del equipo tricolor. El Sao Paulo FC no es cualquier destino. Hablamos de un club con historia, rica en títulos y figuras legendarias como Kaká, Casemiro, Dani Alves, Cafú y Lucas Moura. Ahora, este gigante del fútbol sudamericano deposita su confianza en el talento guatemalteco, integrado a su sistema ofensivo para continuar su desarrollo en un entorno altamente competitivo. Con esta transferencia, Guatemala suma un nuevo legionario en el extranjero y abre una puerta significativa hacia el fútbol sudamericano, una vitrina que pocos chapines han logrado alcanzar. Sin duda, la llegada de Marvin Titiman Ávila Jr. al Sao Paulo FC representa un paso gigante para el fútbol guatemalteco y un emotivo orgullo para todo el país. Para Noticiero Guatevisión, Kevin Gordillo. Finalizamos así esta hora de noticias. Gracias por habernos acompañado. Les recuerdo que mañana lo esperamos a la 1 de la tarde en punto con más información. Le deseo una excelente tarde. Buen provecho.